te pedimos que establezcas un espíritu de paz en nuestra mente. Todo pensamiento, Señor, que no esté de acuerdo a lo que tú quieres, llévatelo en el nombre de Jesús. Y a partir de este momento, Señor, nos constituimos invisibles, imperceptibles, irrastreables e inaudibles ante toda potestad de tinieblas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos viendo una serie que se llama Espíritu versus el cuerpo o el espíritu contra el cuerpo. Hemos estado hablando varios temas y el tema de hoy, hermanos, tiene que ver más con el cuerpo. Así que pues, no voy a usar mucha Biblia, tuve que usar mucha información terrenal porque el cuerpo es tierra y obviamente pues, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, pero va a estar muy interesante porque al final de cuentas debemos llevarlo a un plano espiritual. Amén. Y hemos estado aprendiendo que el cuerpo, nuestro cuerpo es una casa, es un tabernáculo, es una tienda, en el cual Dios quiere morar en este tabernáculo. El Señor quiere vivir en este tabernáculo siempre y cuando este tabernáculo sea levantado para Dios. Que si no está levantado para Dios, pues está levantado para los chamucos. Entonces hemos estado aprendiendo todo este tipo de cosas. Pero el día de hoy quiero explicarle algo muy interesante. El ser humano es tripartita, o sea, que tiene tres partes. ¿Qué tiene? Tres partes. Y cada parte de nuestro ser tiene una función. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Amén? Se me olvidó poner la cita bíblica de las tres partes. ¿Tienes escritorio con la Biblia? ¿Me puedes dar 1 Tesalonicenses 5:23? Se me olvidó poner este verso, de la base de por qué decimos que somos tripartitas. Y esto está en 1 Tesalonicenses 5:23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Deja que le baje un poquito. Y el mismo Dios de paz, por esto oramos por la paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, estamos hablando de que nosotros estamos compuestos de tres partes y cada parte tiene una función o una operación en el ser humano. ¿Te puedes regresar, por favor? Entonces vamos a ver que el espíritu, hemos hablado mucho del espíritu, solamente lo voy a tocar por encimita. El espíritu, hermano, es creado antes de la fundación del mundo. Eso es tu esencia, eres lo que tú eres la persona que va a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Porque es creado, mire lo que dice Efesios 1:4, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, fíjese, está en futuro, santos y sin mancha delante de él. Entonces el asunto es que cuando yo venga a la tierra, yo tengo que ser santo y sin mancha delante de él. Pero ¿cuándo nos escogió, hermanos? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ya estaba creado. El alma tiene algo muy interesante, hermanos. Si se fijan, el alma, cuando el Señor habla acerca del alma, lo menciona en Job 27:3. Miren lo que dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, fíjese bien, no está hablando el alma, está hablando el espíritu, que en todo el tiempo que mi alma esté en mí, haya hálito de Dios en mis narices. Es decir, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios lo formó, no sé si puse la cita, a ver, no la puse, pero ahorita se la pongo. Ahorita la voy a poner. El hálito que haya de sus narices, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Lo que está diciendo Job, yo necesito que ese aliento esté en mí para que haya vida. Dice el siguiente verso. Este está bien interesante, hermanos. En su mano, está hablando de Dios, está el alma de todo. Fíjese bien lo que dice, el alma de todo viviente, coma, y el hálito de todo el género humano. Fíjese cómo hace una separación de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Hálito significa soplo, aliento. Ese es el hálito. El hálito, ¿sí?
Lo curioso aquí, la parte de arriba, que no es la enseñanza de hoy, pero solamente se la paso así, es que en su mano está el alma de todo viviente. El alma es lo que le da vida a todo viviente. Eso significa que su gato, que usted quiere tanto, sí tiene que alma. Porque él le dice, oye, los gatos tienen alma. Sí tienen alma porque tienen vida. Los animales, los arbolitos, las cucarachas, las chinchis, todo tiene alma. Lo que no tiene es espíritu. Ahorita lo voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre los animales y el ser humano. Al ser humano Dios le puso un espíritu. Amén, hermanos. Entonces, para que haya esa separación. Ahora, tenemos el cuerpo. El cuerpo, aquí está. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Entonces el cuerpo sirve para que haya un espíritu. Pero como el espíritu necesita hacer la voluntad de Dios en la tierra, el cuerpo necesita estar vivo. Entonces para eso es que el alma. ¡Pum! ¡Vámonos! Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, por ejemplo, hay gente que le gusta escuchar muchos podcasts de lo paranormal, que de repente hay nahuales. Los nahuales son gente que se transforma o gente que tiene una elevación espiritual. Por el lado contrario, su espíritu sale del cuerpo, sí, pero en el cuerpo se queda el alma, porque si no, pues el cuerpo se muere. Es decir, vamos a pensar que Alejandro va a salir de su espíritu, pero ahí está su cuerpo dormido, no sé cómo, nunca he visto algo así. Su espíritu sale, su alma se queda, porque si no se muere. Entonces el espíritu se puede meter al tecolote, la lechuza. Por eso dicen que las brujas son las lechuzas. No que sean las lechuzas como el pájaro, como sí, sino que espiritualmente hablando, hermanos, se meten en esos espíritus. Su espíritu se mete, como los animales no tienen espíritu, solamente tienen alma, se meten y pueden controlar. Entonces, hermanos, el cuerpo tiene vida y necesita vivir. Entonces, hablándolo así como que en parábola o hablándolo en un diagrama, quedaría así, mire, el ser viviente es un cuerpo, el alma está en medio porque el alma es el que une al espíritu con el cuerpo. Por eso cuando mi Cristo, antes de morir, dijo, en tus manos encomiendo no dijo el alma, dijo el espíritu. Entonces cuando hay una muerte, de hecho la palabra muerte significa separación, es cuando se separa el espíritu ¿de quién? Del cuerpo. Pero para que suceda eso es porque el alma es retirada. Por eso Job dice, mientras haya alma en mí, voy a tener vida. Entonces, por eso el alma, hermanos, es la parte o la pila, por decirlo así, del ser humano. Ahora, ya que entendimos esto más o menos, y esto lo hemos explicado a mayor profundidad, pero solamente se lo quería recordar, ¿a dónde quiero llevar esta enseñanza del día de hoy? ¿O a dónde quiero yo transportarlo o enseñar el día de hoy? A lo siguiente. El espíritu observando al cuerpo. Una de las cosas o una de las disciplinas, hermanos, que un cristiano debe de hacer, entendiendo que el cuerpo está contaminado por la naturaleza humana, está contaminado por la genética que carriamos de nuestros padres, por la tendencia a pecar, por la tendencia. Nuestro cuerpo no quiere hacer las cosas que a Dios le agrada. Nuestro espíritu sí, por eso Jesús dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Es decir, la carne está contaminada con tanta maldad que no le gusta hacer lo que le agrada a Dios, aunque el espíritu sí. Entonces nosotros como cristianos tenemos que observarnos, pues, una autoobservación de decir, bueno, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué, amados hermanos? Porque lamentablemente nos dejamos llevar en ese ser como si fuéramos un solo, y en cierta manera lo somos, pero las emociones, las pasiones, los deseos no se vuelven tanto que nos dejamos llevar y pues decimos, pues es que ¿qué quieres que haga? Esto es lo que quiero, esto es lo que siento, no puedo. Entonces, ¿por qué quiero enseñarle esto? Porque tenemos que aprender a observarnos por diferentes razones. Amén, hermanos.
Por eso fue ese a propósito, esa imagen del espíritu contra el cuerpo y el espíritu observando al cuerpo. Usted tiene que entender que el espíritu es algo que viene a la tierra con un propósito y el espíritu quiere cumplir el propósito. Por eso nuestro espíritu, dice Romanos, gime diciendo, ¿cuándo voy a ser liberado? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está aprisionado en este cuerpo, no puede hacer la voluntad porque el cuerpo tiene el control. Entonces, ¿cómo podemos empezar a quitarle el control al cuerpo? ¿Cómo podemos empezar a quitarle ese dominio al cuerpo y que el espíritu pueda retomar o tomar el control del ser? Entonces, es lo que de alguna manera quiero enseñarles el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con esto. El cuerpo, por eso les hablé del cuerpo, se maneja por las emociones y los sentimientos. Físicamente hablando, hermanos, físicamente hablando, el cuerpo se maneja por emociones y sentimientos, como un perrito, como un gatito, como el perico, como el gato, como todo. Usted le habla al perro y le pega y así sí. Por eso dicen los antropólogos que el ser humano es un animal solamente racional. Lo que están tratando de decir es que este cuerpo animal tiene un espíritu. El espíritu es el que tiene la capacidad de pensar y de guiar el cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona, hermanos, está alejado de Dios? Entre más se aleja de Dios, entre más se aleja de lo moral, entre más se aleja de lo espiritual, se comporta como un ¿qué? Como un animal. Es decir, que se deja llevar solamente por sus instintos. Como un animal. Y de hecho nosotros lo decimos en broma, ¿verdad? Mira, se comportan como animales, ¿verdad? Se pelean como animales. Porque, es decir, ¿cómo se comportan los animales? Por los instintos, por las emociones y los sentimientos. Entonces yo estoy hablando de esa parte que muchas veces, amados hermanos, nuestro cuerpo también es manejado por emociones y sentimientos. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, fíjense bien. Una emoción dura 90 segundos. Estoy alegre, estoy contento, estoy triste. 90 segundos. Es decir, pero el sentimiento puede durar más tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Eso es lo que vamos a ver. Hablando físicamente, hermanos, ojo, estoy hablando físicamente. Entonces, el primer punto, el que quiero tocar, es la emoción. Entonces, investigando un poco, resulta que la palabra emoción, o su significado original, de donde viene, es movimiento hacia. Es decir, que las emociones son como piquetes en nuestro cuerpo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo veo un león, llega una emoción llamada miedo, ¿y qué hago? Vámonos. ¿Sí me explico? Es decir, las emociones ayudan instintivamente a que te muevas. Para eso son, para eso Dios las puso. O sea, están puestas por Dios. Porque imagínense, hermanos, Juan sin miedo. ¿Cuánto durará Juan sin miedo? Imagínense el más valiente que hay frente a los leones. Hay un video, hermano, no sé si ustedes los han visto, donde un cuate que al parecer estaba borracho bajo los influjos de cualquier, no sé, droga. El cuate se brincó al zoológico y ahí estaba con un león así, y el león puso en su rollo, ¿verdad? Y él, órale, y se le ponía, y el león ni lo pelaba. Yo creo que hasta que hizo enojar el león, pues se lo comió. No pusieron que se lo come, pero el león estaba a gusto, ¿sí? Entonces el miedo, hermanos, o las emociones sirven para movernos, y ahí viene la palabra emoción, emotivo. Entonces las emociones nos mueven, hermanos. Ese es el significado de la palabra emoción. ¿Están conmigo? Y luego dicen los que saben, yo investigándole por ahí, que hay 6 emociones básicas. Mire, por ejemplo, no sé si usted sepa, pero los colores, hay colores primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? Rojo, azul, ¿y otro? Amarillo y verde. ¿Sí? O sea, de estos 4 colores, hermanos, ¿eh? A 3. Rojo, amarillo y azul. Son 3 colores primarios. De estos 3 colores salen todos los colores. Todos, hasta el negro.
Combino este con este, combino este con este, y luego combino este con este. De aquí salen todos los colores. Bien, hay 6 emociones primarias. Cuando se combina esta con esta, esta con esta, esta con esta, salen todas las demás. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿cuáles son las 6 emociones primarias? La tristeza, miedo, alegría, rabia, sorpresa y asco. Primarias. De ahí en más, le digo, mezclas esta con esto y te da esto, mezclas esto con aquello. Por eso a veces es para nosotros muy difícil expresar emociones, porque es que no sé qué sentí, me dio guácatelas, pero sabe rico, ¿verdad? El queso añejo, por decirlo así, lo pruebas y dices, igual, la cerveza, los que fueron borrachos, ¿a qué sabe la cerveza, hermano Gilberto? Sabe re fea, pero la tercera, ¿verdad? Está entre alegría, asco, miedo por Lupita porque se va a enojar, y bueno, todas las, y luego la sorpresa porque no sabe que compré, y bueno, entonces todas las emociones juntas y cuando se mezclan, hermanos, pues a veces es muy difícil expresar lo que uno siente porque es una mezcla de muchas emociones juntas. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace el cerebro, pues no tener una definición correcta de las situaciones, avienta de todo. Pero de aquí, amados hermanos, el cuerpo, hermanos, pues de alguna manera trabaja con estas cosas. Este tipo de emociones, hermanos, las tienen los animales también. Por eso los animales se comportan como la gente, porque instintivamente el cerebro produce este tipo de emociones. ¿Están conmigo, hermanos? Ese es nuestro cuerpo. Ahora, las emociones, lo que yo siento aquí en mi estómago, o sí, en el estómago, ¿no? Son generados por químicos, hermanos, que se generan en el cerebro y se dispersan, y ahí generan. Es decir, que mire, son estos 4. El cerebro genera endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina. Entonces, cuando usted va con el psiquiatra, oh, es que estoy deprimido, le da una pastilla ¿de qué? De dopamina, para que se sienta feliz. Entonces el cerebro la detecta y dice, yo estoy contento. Y la gente anda contenta. ¿Pero por qué? Porque le dio químicos, porque manipuló el cerebro. Sí, y el cerebro, aunque su espíritu esté como triste. Entonces, lo que hace el ser humano es que manipula el cuerpo. Entonces, toda la mercadotecnia, hermanos, que está en Facebook, en Instagram, en las películas, toda la mercadotecnia para que usted compre una Coca, McDonald's, está enfocada a estos químicos, para que su cerebro genere estos químicos y a usted le den ganas de ir a comprar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué pasaría si yo aquí pongo rico menudo? Entonces, yo estoy mandando un mensaje a su cerebro que usted saliendo tiene que ir a comprar rico menudo. Es decir, se generan emociones y acuérdense que la emoción es moverse. Entonces, mucha gente, al no tener control de las emociones, pues se deja manipular por cualquier chango. Se deja manipular por cualquier chango. Pregúntele a su papá, pregúntele a su mamá, ¿cómo les dijeron no te cases con él? No te cases con ella. ¿Y lo que dijeron, qué dijeron sus papás? Pero yo lo amo. Pero es un marihuano, es una marihuana, no le hace, yo lo amo. ¿Por qué? Porque las emociones toman el control de nuestro cuerpo y nos mueven a allá. Entonces, como el cerebro no tiene emociones, el cerebro no piensa, perdón, sí, es el que piensa, perdón, el cerebro no tiene emociones, él nomás las genera, nada menso, ¿eh? Nada menso, nomás las genera. El cerebro puede estar de acuerdo y decir, no, sí es cierto, no tengo futuro, pero lo amo. Y entonces la gente le hace caso a sus ¿qué? Corazonadas, le hace caso a sus instintos, le hace caso a lo que siente, a lo que percibe, aunque el cerebro diga otra cosa. No sé si me recuerden, pero había una canción muy famosa de Bronco y se llamaba o se llama Corazón Tonto. No sé si la han escuchado. Corazón Tonto. Otra vez, pues volvemos a sufrir. Es como que una canción, el cerebro le canta al corazón, está bien menso porque se volvió a enamorar.
Si ya sabías que no te debes de enamorar, ¿sí? Y hay muchos memes, hermanos, donde el cerebro le vuelve así al corazón, otra vez, no entiendes. ¿Por qué? Porque el cerebro, hermanos, aparte de que no tiene emociones, no tiene espacio ni tiempo. Es decir, para el cerebro, hermanos, no existe ayer, no existe mañana, no existe. Por eso cuando usted se duerme y tiene un sueño profundo y despierta, dice, ¿qué horas son? Porque pierde la noción del tiempo. O a veces, ¿a qué estamos hoy? Entonces usted necesita decirle al cerebro dónde está. ¿Qué consecuencias tiene esto, hermanos? Que cuando usted recuerda algo, como para el cerebro no hay tiempo ni espacio, el cerebro interpreta que está pasando de nuevo. Por eso la gente, hermanos, por ejemplo, la gente que pierde un familiar y lo recuerda, el cerebro interpreta que esa persona acaba de morir. Por eso mucha gente tarda mucho tiempo para sanar. ¿Por qué? Porque el cerebro lo recuerda como si hubiera sido apenas. Por eso dice, es como si hubiera sido ayer. Me duele como si hubiera sido ayer. Claro, porque el cerebro le estás mandando un pensamiento y el cerebro dice, esto causa dolor. Por eso cuando la gente enamorados rompen, es que no lo puedo olvidar, me sigue doliendo. Lo que pasa es que te va a seguir doliendo hasta que dejes de pensar en él. Por eso mucha gente, hermanos, dice, es que me duele. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta como si lo hubieran dejado ayer. Entonces imagínate, te abandonan, Ángela, y el cerebro, te recuerda todos los días, el cerebro está interpretando que todos los días te dejan. Imagínate cuánto dolor junto, cuánto dolor. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Con qué? Con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones, hermanos, entra la depresión, entra la ansiedad. Imagínense tanto dolor junto, hermanos. Pues, ¿qué hace la gente? Yo ya no quiero vivir. ¿Y qué opta por hacer? Se ahorca, se mata, se suicida. Y no nomás el dolor es para ellos, sino para las personas, las deudas que están ahí. Y estos cuatro, hermanos, estos cuatro básicos, hay más, pero estos son los básicos, son los químicos que hacen que tú te sientas emocionado, triste, alegre, placer, todo ese tipo del cerebro. El cerebro comienza a interpretar esas reacciones, ¿sí? Esas recompensas que tú sientes o emocionalmente hablando, es lo que tú sientes por estos químicos. El cerebro te lo abierto. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, fíjense bien, hay algo muy interesante. La relación entre cada órgano y una emoción. Las emociones afectarán el estado de los órganos. Nomás le voy a dar 4 ejemplos. Cuando tú tienes una emoción, tu cuerpo lo resiente. Y ustedes van a estar de acuerdo en algunos. Por ejemplo, el corazón se relaciona con la alegría. Cuando está uno contento, ¿qué decimos? Mi corazón está alegre. Por eso cuando alguien está triste o cuando alguien le dan infartos, porque afecta el corazón. El hígado con la ira. No, hombre, le dio una patada, ¿dónde? En el hígado. Sí, el hígado. Cuando la gente se enojona, le pega al hígado. El hígado se lo va a aventar. Y luego, por ejemplo, el pulmón, ¿con qué? ¿Qué pasa cuando una persona está triste? ¿Va que no respira? Así nomás, medio respirando. Pues por eso la respiración es importante. Vámonos que llegue. Y luego el vaso con la preocupación. Es que siento un dolor. Y luego gente que vomita cuando tiene preocupaciones, porque el cuerpo no lo aguanta. Y luego, por último, el riñón, ¿con qué? ¿A cuántos de ustedes cuando están nerviosos les dan ganas de ir al baño? Porque el riñón detecta el miedo. Dice, no, voy a tirar el miedo. Hasta así lo dice uno en broma, voy a tirar el miedo. Entonces son reacciones. Cuando uno se asusta, hay gente que se orina cuando se asusta. ¿Sí? No sé cuántos le han pasado esta experiencia, que pues, el cuerpo reacciona por un susto. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo pues reacciona ante las emociones. Entonces, si siempre vivimos con miedo, si siempre vivimos con tristeza, con enojo, con ira, nuestro cuerpo lo va a resentir. De hecho, hermanos, la palabra cáncer en hebreo, la cáncer desde el hebreo, la misma traducción, significa rencor. Entonces, hay una relación directa
entre los cáncer y la falta de perdón. Por eso perdone, hermano. Perdone. Mire, el otro estaba leyendo un estudio de un doctor que se puso a investigar todos los psiquiatras del mundo, todos los centros psiquiátricos del mundo, no nomás de Estados Unidos, del mundo, y se dio cuenta de algo, que ningún loco estaba enfermo de cáncer, ninguno. Dijo, chis, empieza a ver estadísticas y estadísticamente no concuerda que por lo menos haya un enfermo de cáncer, un loco. Y a partir de ahí él comienza a investigar por qué a los locos no les da cáncer y resulta que como su estado psiquiátrico no les da para más, inhiben un sentimiento que se llama culpa. Al no tener culpa, al no tener rencor, no genera cáncer. Fíjese qué interesante, hermanos. O sea, cosas que si lo vemos desde una perspectiva espiritual, hermanos, el Señor en su oración dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Por eso el perdón, hermanos, es algo clave en la salud de las personas. Sea religioso o no sea religioso. Es importantísimo, hermano, que usted practique el perdón para que se le vaya esa gastritis, para que se le vaya esos corajes, hermanos. Es importante. No se enferme. Fíjese, un día, hermanos, estaba yo trabajando y un pelado me hizo enojar, no sé, le encargué algo y no lo hizo y me metí en un problemón grandísimo en la empresa, muy grande, me acuerdo. Y luego un señor que estaba ahí me dice, Gerardo, toma agua. Le digo, ¿por qué? Porque andas bien enojado, toma agua. Le digo, bueno, está enojado. Y ya después que se me pasó el coraje, fue, oye, ¿por qué? O no, digo, es que cuando te enojas, me explicó, no sé si la insulina, el páncreas, algo, dice, se hace y eso provoca enfermedades. Dice, por eso te decía que tomaras agua, porque se te seca y te... Por eso, si no se ha escuchado hablar que de repente hubo gente que se le activó la diabetes con un enojo, se le activó, ya la traía. Pero dice, no, se enojó y le pegó el azúcar. Es que no, como no toman agua, y le dije, órale, mira aquí la sabiduría de la gente, ¿no? Y dije, pues mejor ya no me enojo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, por eso las emociones son instintivas, hermanos. Mire, por ejemplo, no sé si usted sepa, pero algunos perros tienen cáncer. Algunos perros les da gastritis. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que esos perros los estamos humanizando. O sea, no los ponemos como perros. No, esos perros que se enferman son perros que están siendo parte de la vida cotidiana de las personas. Algunos un poquito más exagerados les compran carriola, les ponen ropa y no va a ser de esos locos, hermanos, ¿eh? Si hay algo ahí medio extraño. El perro es perro, ¿sí? Porque luego la gente quiere humanizar a los perros, ¿sí? Por falta de cariño, por falta de amor, o no sé, los humanizan a tal grado. Hay un muchacho que yo conozco, hermanos, él es maestro, y me decía, hablando de esto, me decía, ¿qué cree? Y dije, ¿qué cree, pastor? Dijo, estaba en Gómez y estábamos arreglando un tercer piso. El tercer piso, pastor, era una habitación con una tele, dice, no sé, pastor, como de 100 pulgadas. Le estábamos poniendo un baño. Dijo, y luego cuando pregunto, pastor, que para quién era, ¿qué cree? Era para el perro. No, para el perro, pastor. Dijo, lo estábamos, no, dijo, es un ingeniero del ALA, pero no sé si tuvo hijos o no, pero dice, para el perro. Vamos arreglando. Dije, tanto así. Dijo, no, pastor Pérez, le dije, le platico. Pues ándele que se muere el perro mientras estábamos arreglando el cuarto, ¿eh? Y pues el señor llorando que su perro. Y yo, pues un perro. Dije, ahí viene la basura, ya para echarlo. No, hombre, pastor. Dijo, me corrió. Dijo, ahí está que. No, dijo, me mentó la madre, me corrió de la casa. Y pues le dijo al contratista, y el contratista me corrió y me tuve que venir a pie desde Gómez. Pues yo en mi inocencia, ¿verdad? Dije, pues ahí viene el camión de la basura, pues préstemelo para echarlo, ¿verdad? No. Digo, no, pues te metiste con algo sagrado, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, hasta qué punto llega a veces la gente y pues obviamente al humanizar los perros, pues le pasa toda la vibra, pues, de los perros. Entonces, amados, ¿por qué? Porque instintivamente todos generamos estas emociones.
Todos generamos estas emociones. Por eso los perros tienen afecto con nosotros, porque genera dopamina, porque hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La comida. Los perros entrenados que buscan armas, que buscan drogas, los enseñan y cada vez que encuentran una droga, les dan una recompensa. Para eso es la dopamina. Por eso nosotros cuando adquirimos algo nos sentimos felices, estoy a gusto, porque el cerebro me dio una recompensa, que es la dopamina. Entonces imagínense, hermano, ante qué casos estamos tan atados por las emociones. ¿Estamos atados? Muy bien, continúo. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Ya le dije que son las emociones. Ahora, ¿qué son los sentimientos? Sobre todo los sentimientos maquileros, América. Ya para que te quites esos sentimientos maquileros. Fíjese bien. Vean, está muy interesante esto. Si seguimos sintiendo la emoción después de los 90 segundos, es porque nuestra mente la está alimentando con pensamientos. ¿Por qué sigo sintiendo algo? Porque sigo pensando en lo mismo. Señor, quítamelo. Deja de pensar. Ya no quiero sentir esto. Pues ya no pienses en esto, porque son los que son de la carne y los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Entonces, ¿cuándo se vuelve emoción? Cuando pienso en él. Por ejemplo, a esta edad, ¿verdad? A esta edad de sentimientos, que las emociones están a flor de piel, a esta edad se enamoran. ¿Quién de ustedes está enamorado? No les digo a sus papás. ¿Nadie? Sofía, está hablando, está haciéndose mensa, perlita. ¿Quién de ustedes está enamorado? ¿Nadie? ¿Nadie? ¡Ay, te puso roja! Ya se puso roja Ángeles, ¿eh? Entonces, en esta etapa, hermanos, como se está experimentando las emociones, ¿sí? Los adolescentes, sobre todo en secundaria, ¿verdad? Empiezan las emociones porque empiezan a experimentar este tipo de cosas, se enganchan y piensan que es amor. No, son qué? Emociones que perduran porque siguen pensando en ella. Entonces el amor, hermanos, realmente es el exceso de dopamina. Nada más. O sea, hablando de emoción, de sentimientos, pues. ¿Sí? Hablando de sentimientos. ¿Por qué? Porque según el psicólogo que no vino hoy, porque anda en los de Viesca, dice que el amor dura 3 meses. Es decir, si yo estoy enamorado de alguien, ¿sí? Estoy enamorado y después de 3 meses, oiga, hablando de un enamorado, ¿dónde está Kevin? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no lo trajiste? Les digo. Entonces, después de 3 meses, amados hermanos, esos sentimientos maquileros, esas emociones evolucionan. Se quita lo enamorado, es que ya no siento lo mismo por ti. Claro, porque está dependiendo de emociones. Por eso el matrimonio, hermanos, el matrimonio ya no se siente el mismo amor, entre comillas, que al principio, porque tiene que evolucionar en otros aspectos, pues, ¿sí? Por eso es importante que no se deje llevar por sus sentimientos. Es que ya no siento nada. No, si el matrimonio no es para que sientas, es para que cumples una responsabilidad. ¿Sí? Por eso es un contrato, por eso es un matrimonio, te uniste. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Entonces, las emociones son realmente, o bueno, las emociones, no, perdón, los sentimientos son emociones que yo estoy alimentando a través de mi mente. Por eso tengo emociones. Si algo me emociona es porque estoy pensando en él. Si algo quiero o algo lo deseo es porque estoy pensando en él. Entonces, cuando llega un pensamiento, el cerebro genera la dopamina, genera la oxitocina, genera, no sé, se me olvidaron, y eso hace que me mueva hacia eso. El problema, hermano, es que cuando me doy cuenta que eso me hace daño, mi cuerpo está tan contaminado que depende de eso. Y el problema es regresarnos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han querido dejar la coca? Para que me entiendan de qué estoy hablando. No, es que su cuerpo está tan contaminado que es muy complicado dejar la coca. Entonces, ¿por qué? Porque dice, híjole, ya traigo el azúcar a 400, como que la coca hace daño, pues más o menos, híjole, ¿y ahora cómo la dejo? Bueno, ¿y cómo la dejas si tu cuerpo está tan enganchado a la Coca-Cola?
como un animalito, pues. Por eso vuelvo a repetir, estoy viendo el cuerpo humano desde la perspectiva instintiva. Y eso es con lo que batallamos, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, fíjense bien, que pone más interesante. Los estados de ánimo, a diferencia de las emociones, pueden durar horas o días. Una emoción es pasajera, pero el estado de ánimo puede durar. ¿Por qué? Por lo que estoy pensando. Entonces, amados hermanos, tenemos importante, pues, entender cómo funciona nuestro cuerpo. ¿A qué voy con esto? Es importante que observemos nuestras, ¿qué? Emociones. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Bueno, a eso voy. Por eso, en realidad, todo lo que acabo de decir es para mostrarle esto, para enseñarle esto. ¿Por qué es importante que observemos nuestras emociones? Porque nuestro cuerpo, hermanos, déjenme dar cuenta que sigue para no adelantar. Muy bien. Nuestro cuerpo, al percibir cosas naturales, nuestro cuerpo reacciona ante esas cosas naturales. Pero no, el hecho de que mi cuerpo genere una emoción, yo no me tengo que dejar llevar por esa emoción. Tengo que observarla y decirle, a ver, ¿qué está pasando? Yo tengo que cuestionar esa emoción. Vamos a pensar, hermano, que usted de repente, como Joan Sebastián, ¿verdad? Le amaneció nublado, está triste. Entonces usted cuando está triste, su instinto, su manera de salir de la tristeza, pues a lo mejor usted tendrá mecanismos. Ay, le voy a hablar a mi mamá. Ay, voy a comprarme una coca. Ay, es decir, cuando se siente la tristeza, la gente no quiere sentir tristeza. Entonces en automático quiere quitarse la tristeza. Pero no sabe por qué le llegó la tristeza. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a negar emociones naturales que nos ayudan. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer, bueno, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me dio este sentimiento de tristeza? ¿Qué ocasionó esta tristeza? Ah, ya sé. Resulta que vi un gatito muerto. Es decir, ni tenía nada que ver con usted. Fue algo que usted vio, que le llegó una tristeza y usted tiene que dejar que la emoción pase. Déjela pasar. La tristeza, amados hermanos, es una emoción, el mismo cuerpo, conforme vamos a es como cuando ustedes, los que alguna vez toman mucho alcohol, el cuerpo está borracho, pero conforme va pasando el tiempo, el nivel de alcohol se va disminuyendo, va hablando mejor y todo. Entonces con las emociones es el mismo. Avienta el torrente de tristeza, usted la trae, pero conforme usted va pasando el tiempo, el mismo cuerpo la va diluyendo, porque la tristeza es un químico, lo va diluyendo hasta que ya no siente tristeza. Pero es importante que usted sepa el origen de por qué se puso triste. Obsérvese. Entonces la observación a usted le va a ayudar a controlar sus impulsos. Estoy alegre, ¿por qué estoy alegre? A ver, ¿por qué? A ver, ya sé, pues mi hijo sacó un 10 en matemáticas. Órale, qué padre, disfrútelo, vívalo y se acabó. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a un estado normal, de paz. El problema es cuando la gente vive en picos, o muy alegre o muy triste. Por eso la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios. Entonces la observación como una tercera persona, hermanos, a usted le ayudará a tomar decisiones más certeras, más concretas. Obsérvese. Dice, no, pues estoy triste porque mi mamá se murió. Ah, pues sí. ¿Cuándo se murió? En el 86. Mi mamá se murió en el 86. Pero imagínese que no la suelte. Imagínese desde 1986 yo estar triste. Imagínense qué vida. El problema es que hay mucha gente que pasó una situación hace tiempo y todavía le sigue afectando como si hubiera pasado ayer. Hey, ya pasó, pero me duele. Exacto, porque tu cerebro está interpretando que eso duele, pero ya pasó. O el cerebro no sabe que ya pasó. El cerebro solamente sabe que pasó, que sucedió un hecho, no cuándo pasó.
Por eso nosotros tenemos que observarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando con mi torrente sanguíneo? ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me dio asco? Miren, hermanos, un día, no sé si no sé quién de ustedes tenga fobia a algún animal, alguna cucaracha o algo. ¿Sí? Un día un cuate, cuando yo trabajaba, me enseñó una foto. Y cuando la veo, hermanos, sentí entre asco, entre tristeza, no sé, los que tienen fobias me entenderán. Y resulta que me sentí que me desmayaba. Y luego me dice, tienes tripofobia. Dije, ¿qué demonios es eso? Es una foto de una mano, por decirlo así, con muchos agujeros. Dice, ¿y eso qué? Pues yo también dije, ¿eso qué? Yo no sabía que tenía eso, ¿no? Entonces, de repente empezaron a salir muchas imágenes de tripofobia. No, hermanos, total que ese sentimiento, esa emoción se convirtió en un sentimiento, hermanos, porque la recordaba y yo sentía como asco, me duró como una semana, hermano. Dije, no, hombre, total, ni siquiera lo mencionaba, hermanos, porque no, era como que el cerebro no sabía qué era y aventaba de todo, pero algo horrible, hermanos, horrible. Cuando comienzo a estudiar la paz, empiezo a meterme a la palabra de Dios, con el paso de los años, de repente me encuentro con una foto de estas. Mi cerebro quiso reaccionar otra vez igual, pero me di cuenta que no. La vi y no generó nada en mí, nada. Ahorita yo puedo ver una foto de tripofobia, me puedo ver, no es que sea de mi agrado, pero ya no me genera a mí la fobia. Me di cuenta, pues, que Dios puede sanar las fobias a través de la palabra. Así que, hermanos, si usted le tiene miedo a una cucaracha, a un ratón, todo lo puede sanar. Nada le puede hacer a una cucaracha. ¿Pero por qué le tenemos miedo? Bueno, a menos que huele, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos, es esas emociones. Ahora, ¿por qué es importante que las observemos? Porque el cerebro reacciona sin que nos pida permiso. Obsérvelas, obsérvese. Ahora, ¿por qué es importante que las observemos? Por lo siguiente, nuestras emociones están contaminadas. El Señor las hizo con una intención, el Señor las hizo con un objetivo, pero el miedo para pecar ahora nos produce placer. Lo que nos debe dar asco nos da alegría. Y lo que nos debe dar alegría nos da asco. Jeremías lo dice, hay de aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo llaman dulce, que llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas llaman luz. Nuestras emociones fueron contaminadas, tergiversadas. Por eso tenemos instintos, hermanos, que están en contra de la voluntad de Dios. Y entonces el ser humano lucha con todo eso, porque mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero mi cuerpo quiere hacer lo malo. Está contaminado. Por eso es importante, para descontaminarlas, comenzar a observar qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo. Observarme, hermano. Y esto de observarse es algo muy interesante. Mire, está en la Biblia, Salmos 42:5, mire lo que dice la palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es decir, el espíritu le está diciendo al alma, se está observando como una tercera persona. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego le da un consejo, espere en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué pasa cuando estamos desesperados? Tenemos una necesidad, nuestro cuerpo interpreta esa necesidad y queremos que Dios responda rápido, pero porque nuestras emociones quieren la solución ya, pero mi espíritu debe estar diciendo, hey, calmado, espérate. Pero tenemos tanta angustia, hermanos, tenemos tanta necesidad que muchas veces empezamos a decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué no ves que estoy desesperado? Sí, tu cuerpo está desesperado, tu angustia está desesperada, tu cerebro está interpretando lo que necesitas, pero dice Dios, pero yo tengo el control. Y luego vea cómo toma el control el Espíritu. Espera en Dios, espera en Dios. El alma quiere una cosa, el cuerpo quiere otra cosa, pero el Espíritu dice, calmado,
tranquilo. Entonces, hermanos, ¿cuántas decisiones hemos tomado por nuestras emociones? No razonándolo, sino por nuestras emociones. Y al final de cuentas nos damos cuenta que dicen, sí, la regué. No, hombre. Por eso los vendedores, ¿a qué creen que se dedican? A generar emociones. Un buen vendedor genera emociones. Y ese es un problema dentro del evangelio, porque muchos predicadores, en lugar de dar un mensaje, generan ¿qué? Emociones. ¡Ahí va, ahí va! Y no reciben nada, más que puras ¿qué? Emociones. Y brínquele, y salte, y el que no brinque, no va al cielo. Y ahí está la gente brinque, brinque, queriendo ir al cielo. Y es un problema que tenemos dentro de las iglesias evangélicas, y más las pentecostales, donde tenemos un cóctel de emociones a todos. ¿Y cómo digo si el culto estuvo bueno o no? Pues según las emociones y la dopamina. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a dar pastillas de dopamina entrando. Listo, y para que estén todos contentos. Entonces, amados hermanos, es muy interesante. Mire, no sean tan Neftalí, ya me lo robaron. Ya se va a comer gordo. Acá está. Neftalí ha estado en quirófano. ¿Quién más ha estado en quirófano? Norma, ¿verdad? ¿Quién más ha estado en quirófanos? Ay, no me acuerdo quién más. Bueno, yo me acuerdo, hermanos, me iban a operar de la rodilla. Yo iba bien asustado, hermanos. Estaba asustado. Y luego me dice el anestesiólogo, no, pues sí, traes la presión alta. No, tranquilo. No, dijo, no te preocupes. Y luego que me pone inyección. ¿Quién sabe qué carajo me puso? Oh, estaba relajado. ¿Qué? ¿Ya se te quitó el miedo? Ya, bien tranquilo. O sea, me manipuló, hermanos, químicamente. Y yo estaba bien tranquilo. Entonces, imagínense, hermanos, cómo hay gente lista para estas cosas y nos manipula en estas emociones. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están manipulados emocionalmente? Fíjense. Oye, mire este verso. Pablo lo dice desde una perspectiva espiritual. Usé versión, lenguaje, traducción del lenguaje actual. No usé la Reina Valera porque quería que lo escuchara más claro, pero dice lo mismo solamente con otras palabras. ¿Sí? Pablo está hablando y dice, así que no soy yo quien hace lo malo. O sea, Pablo no se está justificando, pero está diciendo algo. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, hablando del espíritu, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Fíjense, así lo está describiendo Pablo. O sea, Pablo se está observando. Dice, no, hombre, dice. Y más adelante, no sé en qué verso, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este libre cuerpo? Porque este cuerpo está manipulado. Es decir, pero porque en el capítulo 8 dice, no, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, o sea, dice lo malo, pero también dice lo bueno. No se quede, no, pues Pablo dijo que sí. No, le estoy dando la solución en el capítulo 8. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Así que no se deje llevar nomás por decir. Entonces, el observarse, hermanos, nos va a ayudar mucho. Entonces tengo que ir a las emociones que me edifiquen y que se conviertan en sentimientos. Entonces, ¿qué emoción o qué cosas usted siente que en su momento le vayan a servir? Por ejemplo, algunos de ustedes sienten bonito cuando vienen a la iglesia. Entonces, ¿qué tengo que estar pensando? Voy a ir a la iglesia. Cuando yo pienso eso, genera una emoción y posteriormente se convierte en un sentimiento. Entonces, cada domingo yo voy a tener el deseo porque ya tengo el sentimiento. Y Pablo lo dice también. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre.
No vean lo que dice. Si hay virtud alguna, si digno de alabanza, ¿en esto qué? Porque la raíz está ¿dónde? En los pensamientos. Nuestro cuerpo está tan contaminado, hermanos. Nuestro cuerpo está contaminado, tan contaminado, que tenemos que cambiar la manera de pensar. No hay de otra, hermanos. Por más que ore, por más que ayune, por más que pida perdón a Dios, si sus pensamientos no cambian, sus emociones y sus sentimientos no van a cambiar. Si usted quiere dejar la Coca-Cola, usted tiene que cambiar sus pensamientos. Porque así le pueden subir la Coca-Cola a 40 pesos el litro, usted la va a seguir comprando. Porque el problema no está en el precio, el problema está en la mente. Mire lo que dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hacen las religiones? Pues lo cambiamos por fuera. ¿Va? Vístete como hermano, cámbiate como hermano, ve a la iglesia como hermano, pero nunca nos encargamos de cambiarle sus pensamientos. Esa es la razón, hermanos, por el que los estamos invitando los miércoles. ¿A qué? A meditar la palabra. Porque la meditación de la palabra me va a hacer cambiar, hermanos. No te va a hacer. Mire, si fuera la oración, los invitaría a la oración. Si fuera ayuno, los pondría a ayunar. Si fueran cultos, haría cultos toda la semana. Si fueran campañas, haría campañas toda la semana. Pero la palabra de Dios dice que por medio de qué? De los pensamientos. Créanme, hermano, no estamos meditando la palabra no es porque al pastor loco se le ocurrió, sino porque es la manera de cambiar mis emociones y mis sentimientos. ¿Están conmigo, hermanos? Y luego es lo que dice la palabra de Dios, hablando del Antiguo Testamento. Nunca, ¿cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Cuando yo medito, lo guardo. Y cuando lo guardo, lo hago. ¿Por qué? Porque una vez que lo medito, genero emociones. Se guarda con un sentimiento. Y el sentimiento hace que lo haga. Por eso, hermanos, tenemos que meternos a la meditación y estudio de la palabra. Porque es la única manera que usted se renueve. Le vuelvo a repetir, hermanos, si fueran cultos, haríamos cultos. Si fuera la Santa Cena, todos los días le daría la Santa Cena. Si fuera de rodillas, pues le diría que se viniera de rodillas desde su casa. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que mediten su palabra para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque hasta entonces prosperará mi camino. ¿Cuál es el problema de los pecadores? Sus pensamientos. Ahora, fíjense bien. Todas las manifestaciones, ahí me equivoqué, físicas son las manifestaciones de mis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo lo que usted es, todo lo que usted hace, es porque usted ya lo pensó. Es porque usted ya lo trae. De la abundancia del corazón. No, es que no sé por qué lo hice. Porque ya lo trae. Por eso Jesús, no Jesús, por eso la Biblia en Jeremías dice engañoso. No, a ver, te ayúdenme con esa cita. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Allá está. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está contaminado. Nuestro cuerpo está contaminado. ¿Por qué? Porque así nacimos, porque aparte el contexto cultural en el que estamos así nos mantiene. Súbete, no, por favor, Alejandro, voy a terminar. Eso digo yo. Sí, yo voy a terminar. Entonces, hermanos, las manifestaciones físicas son las manifestaciones de mis pensamientos. Todas, hermanos. ¿Por qué le diste like? No sé por qué se lo di. Ya no le crean. Se lo quiso dar. Y ya te fregaste, Edson. Hermano, se lo quiso dar. Es que salió espontáneo.
Por eso dice el dicho, los niños y los borrachos. La estrategia de la CIA, hermanos, para sacar la verdad a los que están arrestados, les meten químicos que están también en el alcohol para que la gente comience a decir la verdad. Se le conoce como el suero de la verdad. Entonces, amados hermanos, todo lo que usted es, todo lo que usted piensa, usted lo podrá ocultar o lo podrá negar, porque muchas veces nosotros como cristianos negamos nuestra naturaleza. Como ya soy humano, lo niego. Por eso hace poquito cantábamos ese canto que sacó Alejandro, así de rápido. Tal vez te había olvidado que tú todo lo sabes. Pero ¿cómo empieza? Señor, ¿cómo quisiera decirte lo que siento? Pero cuando me acuerdo, a veces me arrepiento. Entonces, el problema de los cristianos es que comenzamos a negar nuestras emociones y sentimientos. Y negarlas, hermanos, es ocultarlas. No, hay que reconocer lo que siento. Hay que reconocer lo que pienso y llevarlo a oración y decirle, Señor, siento esto, pienso esto y necesito que me ayudes. Obviamente va a generar un sentimiento de vergüenza, de culpa, pero otra vez vuelvo a lo mismo, tenemos que observar nuestras emociones. El cuerpo es el que no quiere, pero el espíritu sí. El espíritu quiere confesar, el espíritu gime, ayúdame Dios, pero el cuerpo a través de sus emociones nos hace sentir que no. Es que yo siento, es que otra vez, es que yo siento, es que siento que sí, es que siento que no. No se deje llevar por eso, usted solamente confiese. Señor, siento esto, siento aquello. Esto yo sé que está mal, mi cerebro, mi espíritu y la Biblia dicen que está mal. Mis emociones, mis sentimientos dicen que está bien, pero tu palabra dice que está mal. Entonces usted tiene que llevarlos a la confesión. Por eso es importante que conozcamos nuestra parte animal o corporal. Porque a veces el espíritu se mezcla con las emociones y no, pues aquí estoy. No, hermano, obsérvese, observe su cuerpo, observe sus emociones y métales el filtro de la palabra. Esto no va de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos tan contaminados. Mira lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está como viciado, fíjese, viciado. ¿Por qué? Porque la dopamina genera vicios. De hecho, las drogas lo que hacen es que levantan la dopamina, la adrenalina, y eso es lo que hace adicto a la gente. Es un vicio. Entonces nuestro cuerpo está tan enviciado a las emociones que no podemos dejarlo. Es que es lo que me genera, es lo que siento, es el placer, es la recompensa. Pero la palabra de Dios dice, despójate porque estás enviciado a los deseos, ¿qué? Por eso estamos engañados. ¿Dónde salió el engaño? Cuando dijo Eva, la serpiente me engañó y comí. La serpiente jugó con las emociones y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Bueno, y fuera de otra sabiduría, hermano, nosotros pura Coca-Cola y gorditas de chicharrón. Buscando sabiduría. Pero ¿hasta dónde hemos degradado, hermanos, las emociones? A cosas tan básicas como un animalito. ¿Cómo se despoja uno de todo esto? ¿Renovados cómo? Otra vez en la mente. Otra vez en la mente, hermanos. ¿Qué dice la religión? Mételos al agua. Vístelos, que levanten la mano y que acepten a Cristo en su corazón. Lamentablemente. El bautismo tiene su función para ser parte de la iglesia.
pero no significa que salgas renovado. La renovación de la mente llega con el estudio y la meditación de la palabra para que pienses en eso y puedas hacer lo que dice ahí. Paz de Cristo. Dirían los psicólogos, ¿verdad? Programación neurolingüística. ¿Cómo te cambian todo el cerebro? Termino con esto. Por lo que Dios nos mandó a señorear nuestros sentimientos. Hey, vas a ir a la tierra. Cuando te dé un cuerpo, estos te van a controlar, pero yo quiero que señores. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en arreglarse que el fuerte. Vea, y que el que enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Fíjese. O sea, es mejor que te enseñorees de tu espíritu que tengas muchas cosas. Una de las cosas, no sé si usted sepa algo de historia, pero Alejandro Magno, creo que tenía 23 años cuando era emperador. Y según la historia, dicen que su declive fue en su plena cúspide. Dicen que él estaba bañándose en sus tinas, ahí, vamos a poner en Egipto. Y su brazo derecho, algo le hizo un comentario, y él, enojado, lo mató. Entonces todos los demás dijeron, no, te estás loco, nos va a matar. Y a partir de ahí, la gente se fue separando de Alejandro Magno y llegó al declive, ya murió. Dicen que de una enfermedad, pero al parecer lo envenenaron. Entonces, cuando una persona, hermanos, pierde los estribos, pierde todo. Por eso el Señor nos mandó señorar. Vea esto. Yo les dije que cuando una persona se aleja de Dios, entre más alejado de Dios, ¿cómo se comporta? Como animal. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Señoré. ¿Sobre qué? Las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra. 4 tipos de animales. Puras emociones, iniquidades, cosas naturales. Pues. Ahí dice que son animalitos, ¿verdad? Realmente son espíritus o son cosas que yo tengo que señorear en mi cuerpo. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué emociones o sentimientos nos señorean a usted? Aprendiendo, o ya una vez que aprendimos esto, yo le quiero hacer esa pregunta. ¿Qué emociones o sentimientos a usted lo están señoreando hoy, 9 de marzo? ¿Qué tristeza, qué amargura, qué pasión, qué deseo le impide a usted servir a Dios con mayor integridad? ¿A qué emoción usted ya se volvió adicto o adicta? De tal manera que esa emoción, hablando de pereza, hablando de tristeza, hablando de alguna recompensa que tenga fuera de la iglesia, le impida servir a Dios. Si usted se observa, usted se va a dar cuenta que su espíritu quiere servir a Dios. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. Mi consejo, hermanos, es que con esta enseñanza usted comience a observarse y comience a cuestionar por qué siente eso. Y sobre todo, llévelo a la oración y dígale, Señor, siento eso. Siento pereza de meterme a buscarte. Siento pereza, siento tristeza cuando voy a la iglesia. No me gusta orar. Me da sueño. Me da apatía. Nuestras emociones están tan contaminadas, hermanos, que para buscar lo bueno, nuestro cuerpo reacciona. Dolores de cabeza,
pereza, cansancio, dolor de huesos, una tristeza que se siente en el cuerpo, porque como no va a haber una recompensa para él, nuestro cuerpo reacciona ante estas situaciones. Pero nuestras emociones están ¿qué? Contaminadas. Nuestro cuerpo a lo amargo llama dulce y a lo dulce llama amargo. ¿Qué emociones o sentimientos te están señoreando el día de hoy? Observa. Aquellos que sufren cuadros de ansiedad, aquellos que sufren cuadros de depresión y te envuelven. ¿Por qué? ¿Qué los genera? ¿O qué lo generó? A lo mejor ni está en tus manos resolver la situación. Y tú sigues experimentando esos cuadros. Así que el día de hoy yo te quiero invitar a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos.